3. Buenas noches, mi nombre es David Saavedra Cuello y mi compañero Ángel Upaquiza, y nosotros vamos a explicar sobre la tarea 3, el ejercicio 5, que consiste en un rectificador monofásico de media onda no controlado con una carga resistiva R. Para ello nosotros tenemos que haber hecho unos cálculos a mano en donde nosotros vamos a utilizar una fuente de 120 voltios RMS. Entonces, también vamos a trabajarlo con una frecuencia de 60 Hz. Para lo cual, si nosotros vamos a usar un voltaje RMS, vamos a dividir esos 120 voltios para raíz de 2, lo cual nos va a dar un voltaje de 84.05 voltios. Entonces, para hallar el valor promedio del voltaje de salida del rectificador, básicamente vamos a tener que coger este voltaje de salida, que va a ser igual a 1 sobre 2pi por la integral de 0 a pi de la raíz de 2 por el voltaje de entrada y el seno de Wt. Que esto nos va a dar igual a una raíz de 2 sobre pi que multiplica al voltaje de entrada. Entonces, si nosotros reemplazamos ese valor, nos va a dar que el voltaje de salida va a ser igual a 38.2 voltios aproximadamente. Y para calcular el valor RMS de voltaje de salida del rectificador, haciendo un cálculo similar, vamos a tener que el voltaje RMS de salida es 1 sobre 2pi por la integral de 0 a pi, de 2 por voltaje de entrada al cuadrado, seno al cuadrado Wt, y todo eso hecho una raíz. En sí va a ser igual al voltaje de entrada sobre raíz de 2. Entonces, este voltaje RMS, al sustituir con el valor inicial, nos va a dar igual a 60 voltios, lo cual nos da a entender que prácticamente el voltaje RMS de salida del rectificador va a ser igual a la mitad del voltaje de entrada de este rectificador, por el voltaje de entrada sin RMS. Y para la corriente del circuito, no, lo único que vamos a hacer es dividir este voltaje en función del tiempo, o este voltaje AC dividido para R, lo cual es esos 120 seno de 120t sobre 100. Prácticamente esta corriente, que va a ser alterna, va a ser igual a 12 seno de 120t amperes. Entonces, este viene a ser nuestro cálculo teórico. Ahora vamos a proceder a la parte simulada en el MATLAB. Ok, entonces vamos a proceder con la simulación. Y en primer lugar vamos a colocar una fuente de voltaje AC. Bien, buscamos el bloque de fuente de voltaje. Voltaje AC de la librería Power System. Ok, este voltaje lo configuramos a una amplitud de 120 voltios, una frecuencia de 60 Hz. Luego vamos a utilizar como una carga, y en esta carga nuestra carga va a ser una resistencia. Entonces buscamos un resistor, ¿no? En este caso tiene que ser de las librerías Specialty Power System, ¿no? Ok. Entonces configuramos en este ramal como tenemos una resistencia y un inductor y un capacitor en serie. Entonces vamos a especificar que solo vamos a utilizar el resistor. Y vamos a utilizar una resistencia de 100 ohms. Ok, además de esto, para la rectificación de una onda se necesita un diodo. Y por tanto vamos a implementar un diodo. Bien. Este diodo en los parámetros a configurar lo vamos a dejar por default. Bien. Entonces de esta forma se arma el circuito de rectificación monofásica de media onda con una carga AC. Ok, establecemos los nombres para poder visualizarlo de una mejor manera. Una resistencia de 100 ohmios. Ok, y un diodo. Ok, como todo circuito necesitamos una tierra para poder cerrarlo. Ok, en este circuito nosotros vamos a medir ciertos parámetros. Por ejemplo, un parámetro va a ser el voltaje
de la fuente de alimentación, ¿no? Entonces para eso utilizamos un medidor de voltaje AC, ¿no? En este caso es voltage measuring. Ok, le damos la vuelta. O simplemente le cambiamos los terminales, rotamos los terminales para poder tener una mejor organización. Como vamos a medir voltaje, como sabemos, para medir voltaje conozcamos los terminales del medidor de voltaje en paralelo con el componente que queremos medir. Para tener una mejor estructura, una mejor visualización o organización de nuestro circuito, vamos a hacer el uso de los componentes GoTo y Prompt. Ok. Y Prompt. Ok. Con la herramienta GoTo. Esto es para poder utilizar etiquetas que nos permitan llevar nuestras variables hacia otro lugar. Y no tener un enredo de cables. Ok. A esta variable vamos a llamar voltage source. Ok, me dice que no se puede debido a que dejé un espacio. O llamémosla B fuente. Ok. Ok. Asimismo al parámetro de acá lo configuramos con B fuente. Ok, como podemos ver cuando seleccionamos uno se remarca el otro indicando que ya están conectados entre sí. Ahí vamos a medir el voltaje del resistor. Y vamos a utilizar también las herramientas GoTo y Prompt. Ok. Lo conectamos en paralelo a la carga que queremos medir. Hacémoslo un poco más. Ok. Luego en paralelo utilizamos la función GoTo y la función Prompt. Ok, en este caso vamos a llamarla P resistor. Vamos a ver resistor, ajustamos los cambios. Ok, también vamos a medir el voltaje del diodo, ¿no? Ok. Voltaje del diodo. Asimismo también aplicamos las etiquetas para una mejor organización. Ok. La llamamos voltaje del diodo. Y en alimenta front le damos el nombre de nuestra etiqueta que queremos asignar. Ok. Bien, también además de esto vamos a visualizar la corriente que está circulando a través de nuestro circuito. Y esta vez usamos un medidor de corriente. En este caso es curva emisor. Y lo polarizamos correctamente. Ok. Y así mismo utilizaremos etiquetas para la mejor organización. Le damos el nombre de corriente de carga, pongámoslo. Igualmente esta corriente de carga, como está en un circuito en serie, es la corriente de todo el circuito. La corriente de carga. Ok, además de esos parámetros no necesitamos configurar más porque son los que vamos a poder visualizar. Entonces utilizamos un scope para visualizar nuestras señales que hemos planteado. A este scope hay que añadirle los puertos, aumentar a los puertos porque vamos a analizar 4 señales.
Entonces le cambiemos a que se visualicen 4 puertos. Y los conectamos. Ok, conectamos el scope. En este caso, como nuestro voltaje funciona a 60 Hz, yo voy a querer visualizar 3 periodos. Entonces dividimos 3 para 60 Hz y podemos visualizar los 3 periodos que he establecido. Le damos a Run y vemos primeramente una falla que tenemos. En este caso es que no hemos colocado nuestro bloque de PowerWin para que todo nuestro circuito se ejecute correctamente. Entonces agregamos nuestro bloque de PowerWin. Y además de esto, no nada más, en el scope se va a configurar unos parámetros para que la gráfica que se visualice sea más suave. Entonces le damos Run. Ok, esperamos. Y vemos que nuestro circuito ya terminó de compilar, de correr. Vamos a Scope. Vemos todas las gráficas superpuestas. Entonces nosotros queremos visualizar una por una. Entonces nos vamos a View, en Layout. Y visualizamos que queremos tener 4 pestañas para visualizar nuestras variables. Le damos en las 4 y podemos visualizar nuestras señales en diferentes bloques, ¿no? Pero para poder visualizarlas sin estas rectas que se notan aquí y verlas más suaves, nosotros vamos a ir a configuración de propiedades y en Simple Change le vamos a dar una resolución de 0.01. Un segundo, ok, y volvemos a correr. Entonces, no se ve muy suave. Entonces vamos a tratar de validar bien el valor para que se vea más suave. Ok, corremos. Y no. Agrandamos la imagen. Bájale, ponle menor valor. Ok. Ponle más ceros. Bien, aquí Ahí se quedó puede mejor. visualizar la curva menos pronunciada, ¿no? Y además de eso vamos a etiquetarle las leyendas de cada curva. En este caso no tiene ninguna, todos los nombres son iguales. Para eso vamos a modificar el nombre de las señales que estamos midiendo. En este caso, este medidor de voltaje le vamos a llamar voltaje diodo. El medidor de corriente lo vamos a llamar corriente carga. Al de la resistencia lo vamos a llamar voltaje resistencia. Y al voltaje de la fuente le llamamos voltaje de fuente, ¿no? Obviamente. Ok, entonces volvemos a dar Run. Nos vamos al Scope y podemos visualizar que se ha modificado el nombre de cada señal. Ok, vamos a proceder a analizar cada curva. Bien, en primer lugar, la curva representa el voltaje de la fuente, como es un voltaje sinusoidal, y el pico que le hemos establecido en los parámetros de configuración de la fuente es de 120 voltios. Entonces eso quiere decir que mi señal de voltaje va a estar entre el rango de menos 120 a 120 voltios. Esto lo vamos a poder visualizar mediante un cursor. Ok, entonces vemos nuestro pico más bajo y vemos que nuestra señal está aproximadamente en menos 120 voltios. Y en nuestro pico más alto, nuestra señal llega a aproximadamente 120 voltios. Pico alto y pico bajo. Ya ahora procedemos al voltaje del diodo. Bien, como en el diodo siempre empieza a conducir cuando el voltaje de ánodo a cátodo supera los 0.7 voltios. Cuando esto sucede, el voltaje del diodo permite que la conducción se siga desde ánodo a cátodo.
Entonces, cuando este voltaje no ha sido superado, entonces el diodo no va a permitir la conducción. Entonces, mediante los primeros 180 grados o la mitad del periodo, vemos que el diodo tiene, creo que aquí tal vez haya algún error. No sé si las gráficas estén visualizando de una forma correcta. Así que vamos a proceder a volver a visualizar el circuito. Ok, vemos que la corriente entra. Cuando se supera los 0.7 voltios, se va a visualizar se va a permitir la circulación del paso por el diodo, ¿no? Ok, viene la carga y la carga va a recibir el voltaje directamente por estar conectado en paralelo. Entonces volvemos a las gráficas. Y ok, en el primer periodo, Eso sí se da. ya sé cuál es el error. Lo que pasa es que está confundiendo las señales del voltaje del diodo con el voltaje de la resistencia. Ok, en la primera señal tenemos el voltaje de la fuente. Y en la tercera señal podemos ver el voltaje del diodo. Entonces, en este caso, cuando se supera el voltaje de 0.7 voltios aproximado del diodo, entonces el diodo va a empezar a conducir y por lo tanto entre los terminales de ánodo a cátodo se va a formar un voltaje de 0 voltios, por lo cual se puede ver en la mitad del periodo de la onda de la fuente, ¿no? Y luego ya cuando no se supere esos 0.7 voltios, el diodo se va a aportar como un circuito abierto, por tanto se va a formar un voltaje entre sus terminales ánodo y cátodo. Y así en los siguientes periodos, ¿no? Bien, luego de esto, esa señal va a entrar a la resistencia. En este caso, cuando el diodo empieza a conducir, en la resistencia se va a formar un voltaje. Y cuando no empieza a conducir, en la resistencia no se va a permitir el voltaje debido a que el circuito se encuentra abierto. Ok, y finalmente para la corriente, podemos visualizar que la corriente tiene está en fase tanto con el voltaje de la resistencia y el voltaje de la fuente. Esto debido a que se encuentran en serie y como es un resistor, no es un inductor o un capacitor, esta corriente no se encuentra desfasada en ningún grado. Se encuentra más bien en fase con el voltaje de la fuente. Bien, y en los cálculos teóricos que mencionó mi compañero, podemos visualizar que la amplitud máxima es de 1.2 amperios, como lo había mencionado mi compañero anteriormente, y aquí podemos observar. Ok, eso es por parte de las 4 señales que se visualizan. Bien, además de eso, podemos realizar el análisis de Fourier de nuestra corriente, ya que al estar utilizando un diodo, un rectificador, esto implica tener armónicos que se ve que afectan a no que afectan, sino que son más pronunciados ciertos armónicos y otros y tienen más implicación en la señal nominal, ¿no? Para visualizar nuestros armónicos, nos ayudamos del bloque to workspace. Ok, configuramos este bloque, le damos un nombre, en este caso le vamos a dar corriente. Y en save form vamos a darle estructura con tiempo. En los fixed point lo dejamos todo por default. Y este bloque lo unimos a nuestra corriente, a nuestro medidor de corriente. Bien, antes de eso hay que configurar ciertos parámetros del model system. Estos parámetros los vamos a ver ahorita y a configurarlos inmediatamente para poder visualizar para que no se tengan errores en los armónicos, ¿no? Vamos a Data Import y debemos de seleccionar Singlet Simple Simulation Mode. Seleccionamos, damos a aplicar y le damos a OK. Entonces procedemos a correr nuevamente nuestro circuito. Corremos. Ok, nos vamos al bloque Power Whip, nos vamos a Tools y en FFT análisis de Fourier, análisis rápido de Fourier. Esperemos a que cargue la pestaña.
Y aquí se encuentra cargando. Ok, vemos cómo ha cargado y podemos visualizar la curva de nuestra corriente. Podemos ver más o menos que la amplitud máxima es de 1.2 amperes. Ok, en estos parámetros los dejamos por default. Vamos a iniciar el valor 0. Vamos a utilizar solo un ciclo que es el que se encuentra marcado en rojo. La frecuencia fundamental es de 60 Hz. Y en la recta de las X, en la recta horizontal, vamos a definir que vamos a analizar el orden de los armónicos. Y le damos en computarizar. Le damos, esperamos que carguen y se cargan los armónicos. En las series de Fourier, estos quieren decir que una señal nominal se puede descomponer en señales que la frecuencia sea proporcional a un valor de la señal original. En este caso, estas señales las estamos representando como armónicos. En este caso tenemos el primer armónico, el armónico 0, el armónico 1, que se encuentra más arriba y tiene más implicación en la señal original. También visualizamos el armónico 2 y sucesivamente todos los armónicos. En ciertos casos se puede visualizar que los armónicos, a medida que aumenta el grado, estas tienen menos relevancia en la obtención de la señal original. Bien, esto ha sido todo por el caso de rectificador para el caso de rectificación de media onda no controlada, no controlada monofásica con una carga R. Muchas gracias.